Antes de que voten, dijo la embajadora Chen, con una sonrisa fría que se extendía por su rostro mientras hablaba en la sesión de emergencia del Concordato Galáctico. Quizá quieran revisar sus carteras. El caos estalló cuando los representantes alienígenas accedieron frenéticamente a sus datos económicos. Los mercados se desplomaban. Las inversiones desaparecían. Los sistemas financieros colapsaban en tiempo real. Pensaron que nos estaban aislando, continuó, su voz atravesando el pánico. Pero en realidad, activaron cada trampa que llevamos años preparando dentro de sus sistemas. Los bigotes del ministro de Comercio de los Merrill se congelaron de horror. Imposible. Son unos primitivos. Los dejamos pensar eso, respondió Chen. El mayor error que podrían haber cometido. 3 días antes, la cámara diplomática estaba llena del típico murmullo de autoimportancia. Una sinfonía de tentáculos, apéndices y órganos vocales, felicitándose por lo avanzadas que eran sus civilizaciones. Si la superioridad pudiera embotellarse y venderse, esa sala habría resuelto la crisis energética de la galaxia. Entre las 67 especies representadas en el Concordato Galáctico, los humanos eran los nuevos del barrio, los que todavía no lograban calibrar bien sus motores cuánticos sin que hicieran ese ruido vergonzoso de viento. Los que pensaban que viajar más rápido que la luz era genial. Los que se emocionaban al conocer nuevas especies en lugar de mantener la típica actitud distante de las civilizaciones sofisticadas. La embajadora Chen de la Tierra sonreía cortésmente mientras un cristalino Silan oscilaba condescendientemente a su lado. ¿Sabías que vibraba hacia cualquiera con receptor de frecuencia infrarroja? ¿Todavía usan gestos físicos para comunicar emociones? ¡Qué primitivamente encantador! Cerca, un diplomático Merrill, con aspecto de felino evolucionado y pelaje iridiscente, agitaba sus bigotes tratando de contener la risa. Duermen todos los días. Se quedan ahí, inconscientes, totalmente vulnerables, y sueñan patrones aleatorios de impulsos neuronales que encima recuerdan y comentan. La sonrisa de Chen no se movió ni un milímetro mientras tomaba notas en lo que los alienígenas creían que era una tableta de datos primitiva. No lo era. Ese era el detalle sobre los humanos que estas supuestas especies avanzadas seguían sin entender. Detrás de esas sonrisas amables y apretones de mano entusiastas, sí, todavía los hacían, los humanos tomaban notas, muchas notas. Mientras el Concordato Galáctico veía a unos novatos primitivos, los humanos veían oportunidades, debilidades y, lo más importante, un complejo de superioridad gigantesco que impregnaba todos los rincones de la política galáctica. Primero llegaron los acuerdos comerciales, nada complicado en realidad. La Tierra ofrecía sus productos agrícolas pintorescos, sus innovaciones tecnológicas simples y sus artefactos culturales encantadores. Las especies avanzadas prácticamente se peleaban por aceptar esas ofertas, felices de demostrar su generosidad y dejando claro que le estaban haciendo un favor a la Tierra. Los humanos asentían, sonreían y firmaban en la línea punteada. Construyeron embajadas, establecieron rutas comerciales y aprendieron los protocolos necesarios para dirigirse a un Sarian sin activar sus cromatóforos en colores de desprecio. Lo que nadie notó fue cómo los diplomáticos humanos siempre estaban exactamente donde debían estar. Cómo sus naves, a pesar de tener tecnología inferior, nunca se perdían en las complejas rutas de comercio. Cómo sus intercambios culturales siempre terminaban con los humanos aprendiendo mucho más sobre las otras especies de lo que ellas aprendían sobre ellos. El almirante Vargas estaba en el centro de comando orbital de la Tierra, observando hologramas con rutas comerciales,
puestos diplomáticos y posiciones militares a lo largo de la galaxia. Cada pantalla tenía anotaciones detalladas, vulnerabilidades, puntos de presión, planes de contingencia. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en darse cuenta de lo que estamos haciendo?, preguntó su asistente. Vargas sonrió. Están demasiado ocupados felicitándose a sí mismos como para notar que los primitivos están mapeando cada debilidad en su ecosistema político. Señaló un documento flotando en el centro de la sala. El aparentemente simple lenguaje legal humano de sus acuerdos comerciales. ¿Y eso?, preguntó el asistente. Más cláusulas y vacíos legales que estrellas hay en una galaxia mediana, dijo Vargas. No es que alguien se haya molestado en leer la letra pequeña. Después de todo, ¿qué podrían saber los recién llegados sobre derecho interestelar? Mientras la cámara diplomática seguía con su danza habitual de posturas políticas e insultos sutiles, Chen permanecía en silencio en una esquina, bebiendo lo que todos asumían que era agua. No lo era. El mejor chiste de la galaxia se estaba contando, y solo una especie lo entendía. Las demás estaban demasiado ocupadas celebrando su magnánima aceptación de esos encantadores primitivos como para notar el acero detrás de las sonrisas, el cálculo detrás del entusiasmo y la base cuidadosamente preparada para lo que estaba por venir. Porque hay algo que deben saber sobre los humanos. Se les da muy bien jugar a largo plazo, y aún mejor, recordar quién se rió de ellos en el camino. Poco sabía el Concordato Galáctico que su condescendiente aceptación de la humanidad estaba a punto de convertirse en el mayor arrepentimiento de toda su historia colectiva. Pero no nos adelantemos. Primero hay que hablar de cómo estas civilizaciones avanzadas decidieron convertir su actitud condescendiente en algo más concreto. 3 ciclos solares después de la admisión de la Tierra al Concordato, el alto consejero seniano Zikis Ba convocó a representantes de las otras potencias importantes. Su forma gelatinosa y translúcida palpitaba con un tono púrpura intenso, señal clara de su molestia mientras se dirigía al grupo. Estos humanos, gorgoteó, mientras su traductor de voz luchaba por seguirle el ritmo, se están volviendo problemáticos. El emisario Silan, el supervisor cristalino KZK, reflejó luz en patrones que indicaban acuerdo. Han establecido puestos comerciales en 17 sistemas durante el último ciclo. Su ritmo de expansión supera nuestras proyecciones en un 43.2%. Y hacen tantas preguntas, ronroneó la ministra de Comercio Meryl F. Sara, con los bigotes moviéndose con nerviosismo. Siempre preguntando por nuestros métodos de extracción de energía oscura, nuestros distribuidores, nuestras líneas de suministro. Esa curiosidad es impropia. Lo que la coalición no sabía era que la sala de conferencias 7B, que creían segura, había sido diseñada por arquitectos humanos. Detrás de sus aparentemente sólidas paredes, la teniente Sarah Reeves se encontraba con un equipo de oficiales de inteligencia, grabando cada palabra. «Alerta a la embajadora», susurró, con urgencia. «Creo que esto es la traición para la que nos hemos estado preparando, y es peor de lo que imaginábamos». Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, los preparativos secretos de la humanidad avanzaban rápidamente, aunque ninguna especie alienígena sospechaba la magnitud real de lo que estaba ocurriendo.
Las potencias establecidas seguían divirtiéndose con el aparente entusiasmo de los humanos por aprender. En la Academia Merrill de Energía Oscura en Phelix Prime, el ingeniero humano Derek Wong escuchaba con atención mientras su instructor, un científico Merrill de alto rango, le explicaba su supuesta tecnología avanzada con el tono lento y paciente que uno usaría con un niño. El acelerador de partículas, explicaba el Merrill, con los bigotes moviéndose en señal de condescendencia, crea un campo cuántico que llamamos la matriz bigote, por su parecido con nuestros apéndices faciales. ¿Entiendes lo que es una matriz, verdad? Esas construcciones matemáticas simples. Wong asintió con entusiasmo, tomando una gran cantidad de notas. Fascinante. Y la tasa de transferencia de energía a través de la matriz se ve afectada por las variaciones gravitacionales. El Merrill parpadeó sorprendido. Bueno, sí, en realidad, ¿cómo supiste? Tuve suerte, respondió Wong con una sonrisa, mientras seguía documentando con precisión los parámetros operativos de su tecnología más crítica. Esa misma noche, Wong transmitió sus hallazgos a la División Central de Inteligencia de la Tierra, donde el almirante Vargas los añadió a una base de datos cada vez más completa. Ellos todavía piensan que estamos en clases básicas, reportó Wong. Mientras tanto, ya mapeé toda su infraestructura de cadena de suministro. Dependen totalmente del corredor rigeliano para el transporte de energía oscura. Si se interrumpe ahí, su economía entera se tambalea. Vargas asintió. Excelente. Archívalo como plan de contingencia Delta. Esperemos no tener que usarlo. Pero la esperanza, como se vería más adelante, no sería suficiente. En el mundo natal de los Cylon, la embajadora Chen asistía a lo que los seres cristalinos consideraban un intercambio cultural. En realidad, no era más que una oportunidad para presumir su supuesta superioridad. Nuestras matrices computacionales, vibró su guía Cylon, procesan algoritmos cuánticos a velocidades que su tecnología basada en silicio no alcanzará en siglos. Chen asintió con aprecio. Impresionante. ¿Y estos conductos de aquí? Señaló una estructura cristalina compleja. ¿Manejan su red de comunicaciones interestelares? Así es. Todo el concordato depende de nuestra tecnología de comunicaciones cuánticas. ¿Y si esos conductos fueran interrumpidos? Hipotéticamente, claro, las vibraciones del Cylon se volvieron divertidas. Imposible. Nuestros sistemas de respaldo, por supuesto, interrumpió suavemente Chen. Es solo curiosidad científica. Más tarde, en sus aposentos seguros, Chen actualizó la base de datos de vulnerabilidades de la Tierra. La red Cylon tiene 3 puntos críticos. Su supuesta redundancia es un mito. Todo pasa por las mismas granjas de cristales en su segunda luna. Anotado, respondió Vargas. ¿Y los cenianos? Estamos trabajando en eso. Sus protocolos de cuarentena cultural los hacen los más difíciles de analizar. Pero conseguimos una entrada a través de su programa de intercambio artístico. Esa entrada era la doctora Elisa Montgomery, xenoantropóloga y escultora destacada, cuya obra había llamado la atención, de forma inexplicable, de los notoriamente reservados cenianos. Sus representaciones abstractas de fenómenos cuánticos le habían valido una invitación a su santuario cultural más íntimo, la primera no ceniana en recibir tal acceso. Su sociedad se basa en el control de la información, reportó después de su primera visita. Mantienen el poder restringiendo el flujo de conocimiento entre especies. Lo irónico es que su sistema es increíblemente vulnerable. Nunca se les ocurrió que alguien pudiera usar su obsesión cultural en su contra. Durante 3 años, la humanidad mantuvo su fachada de entusiasmo ingenuo mientras mapeaba sistemáticamente cada vulnerabilidad en la estructura del concordato. Pero los mayores descubrimientos vinieron de las fuentes más inesperadas. Los poderes
menores y los mundos independientes que las especies dominantes solían ignorar por completo. En Próxima Centauri III, el diplomático humano Jackson Lee compartía unas copas con un comerciante Voltarian, una especie considerada demasiado insignificante para ser parte del concordato. «Los grandes», gruñó el comerciante, parpadeando sus 6 ojos de forma descoordinada, nos exprimen en cada ruta, triple impuesto en los puntos de control Merrill, tasas de procesamiento de los Silan, evaluación cultural de los Cenianos. Lee asintió con simpatía. Suena injusto. ¿Injusto? El exoesqueleto del comerciante vibró con una risa amarga. Es extorsión, pero ¿qué opción tenemos? Ellos controlan las rutas principales. ¿Y si, sugirió Lee con cuidado, existieran rutas alternativas? ¿Rutas que las grandes potencias no controlan ni monitorean? Las antenas del comerciante se alzaron de inmediato. ¿Hablas de los carriles fantasma? La mayoría los considera mitos. Hemos encontrado varios, dijo Lee, deslizando un chip de 1900 datos hacia él. Tal vez podríamos establecer acuerdos que nos beneficien a ambos. Conversaciones similares se repetían en miles de mundos, mientras la humanidad construía silenciosamente una red en las sombras, con aliados entre aquellos que el concordato había pisoteado, ignorado o explotado. No era una alianza formal, nada tan evidente, sino una red de relaciones, favores e intereses compartidos que resultaría invaluable. De vuelta en la Tierra, el Consejo Global de Defensa se reunió para evaluar la situación. La sala estaba llena de líderes militares, diplomáticos y jefes de inteligencia, los arquitectos de la estrategia a largo plazo de la humanidad. Hemos identificado 17 vulnerabilidades críticas en la estructura de poder del concordato, informó Vargas. Con 5 años más de preparación, estaremos en posición de garantizar nuestra independencia total si llega a ser necesario. La pregunta es, intervino Chen, ¿nos darán esos 5 años? La facción liderada por los Cenianos está cada vez más preocupada por nuestra expansión. Están empezando a darse cuenta de que no somos tan primitivos como pensaban. La doctora Montgomery asintió. Mis contactos cenianos están haciendo preguntas más directas sobre nuestra capacidad industrial. Ya notaron la diferencia entre nuestra tecnología pública y nuestro ritmo real de desarrollo. Entonces aceleramos, decidió Vargas. La operación Previsión pasa a una línea de tiempo de 3 años. Nadie en la mesa cuestionó si tal preparación era necesaria. Todos conocían el patrón histórico. Las civilizaciones poderosas rara vez toleran competidores en ascenso por mucho tiempo. Tal como lo predijeron, el primer desafío serio llegó 6 meses después. La autoridad computacional Xilan anunció nuevos estándares de seguridad para el acceso a las redes cuánticas, estándares que, casualmente, la tecnología terrestre no podía cumplir. La respuesta pública de la Tierra fue una humilde aceptación y promesas de actualizar sus sistemas. La respuesta privada fue activar su propia red independiente de comunicación por entrelazamiento cuántico, basada en principios que los Silan ni siquiera habían descubierto aún. Nos están poniendo a prueba, informó Chen al Consejo. Quieren ver cómo respondemos ante intentos de aislamiento. Dejemos que crean que lo lograron, respondió Vargas. Mientras tanto, redirigiremos nuestras comunicaciones críticas a través de la red en las sombras. Los independientes han aceptado actuar como nodos de retransmisión. ¿Y nuestro plan de contingencia en caso de aislamiento total? La expresión de Vargas se volvió seria. Casi listo. Las fábricas del cinturón de asteroides están al 87% de capacidad. Los astilleros en Júpiter siguen sin ser detectados. El día en que el concordato descubriera lo que realmente se escondía en los astilleros de Júpiter se volvería legendario. Pero ese día
aún no había llegado. Mientras tanto, los Meril intentaron ejercer su propia presión, anunciando un aumento del 300% en los aranceles sobre los envíos de energía oscura hacia los sistemas en desarrollo, una categoría que, curiosamente, solo incluía a la Tierra y sus colonias. La respuesta oficial de la Tierra fue nuevamente diplomática. Se expresaron preocupaciones, se presentaron apelaciones por las vías correspondientes. De forma no oficial, los ingenieros humanos completaron las pruebas finales de sus catalizadores de fusión revolucionarios. Una tecnología energética que haría innecesaria la dependencia de la energía oscura. Están coordinados, señaló Chen mientras el Consejo analizaba el patrón de restricciones crecientes. No son decisiones aisladas, están probando nuestras vulnerabilidades, buscando puntos de presión. Que busquen, dijo Vargas con seguridad. Cada sistema que investigan nos da más información sobre sus redes y procesos de decisión. ¿Y la economía en la sombra?, preguntó Lee, recién regresado de Próxima Centauri. Floreciendo, informó la doctora Montgomery. Los mundos independientes son socios entusiastas. Las rutas comerciales alternativas ya manejan el 27% de nuestro comercio galáctico total, completamente fuera del radar del Concordato. El Consejo se permitió un breve momento de satisfacción antes de volver a sus preparativos. La humanidad estaba jugando un juego peligroso, aparentar sumisión mientras construía la fuerza necesaria para no romperse jamás. La provocación final llegó en forma de la Ley de Protección Cultural Zeniana, una política aparentemente benevolente que declaraba 23 mundos en desarrollo, incluida la Tierra, como zonas culturalmente sensibles que requerían protección contra conceptos avanzados potencialmente perjudiciales. En la práctica, era un intento apenas disimulado de restringir el flujo de información hacia la Tierra. Una cuarentena intelectual. Durante la ceremonia de anuncio, el alto consejero zeniano Zixba rebosaba condescendencia. Solo deseamos preservar el desarrollo natural de las especies jóvenes. Un avance demasiado rápido puede ser desestabilizador. La respuesta de la embajadora Chen fue una clase magistral de doble discurso diplomático. La Tierra agradece la preocupación del Concordato por nuestro bienestar cultural. Esperamos seguir realizando nuestras modestas contribuciones a la sociedad galáctica mientras aprendemos de su sabio ejemplo. La Cámara de Representantes estalló en una oleada de gesticulaciones de autofelicitación por parte de las grandes potencias. Habían puesto en su lugar a los recién llegados sin recurrir a algo tan burdo como una confrontación directa. Cuando Chen transmitió la noticia a la Tierra, el Consejo no entró en pánico. Lo habían anticipado. Llevaban tiempo preparándose. Están preparando el terreno, dijo Vargas. Estas restricciones son solo el comienzo. Están construyendo justificaciones para acciones más directas. ¿Cuánto falta para que pasen al aislamiento total?, preguntó Chen. Según los patrones actuales de escalada, 3 meses, predijo la IA estratégica del Consejo. Están buscando consenso entre las grandes potencias. Los mundos independientes están siendo presionados para alinearse. Entonces, tenemos 3 meses para terminar nuestros preparativos, dijo Vargas. Aceleren todos los cronogramas de producción. Activen nuestros agentes durmientes en sus sistemas clave. Y lo más importante, respalden todos los paquetes de evidencia. ¿Paquetes de evidencia?, preguntó un consejero joven. Montgomery sonrió con seriedad. Pólizas de seguro. Cada trato corrupto, cada tratado roto, cada abuso hacia mundos menores. Lo hemos documentado todo. Si quieren jugar duro, descubrirán que llevamos preparándonos para este juego desde el primer día.
En todo el sistema solar, la verdadera capacidad industrial de la humanidad funcionaba con silenciosa eficiencia. Las fábricas del cinturón de asteroides no producían metales simples, sino componentes avanzados de aleaciones para la flota oculta en la sombra de Júpiter. Los laboratorios de Marte finalizaban sistemas de armas basados en principios que el Concordato creía que los humanos aún no comprendían. La red de comunicación cuántica se expandía, nodo por nodo, completamente independiente de los canales controlados por los Cylon. A medida que aumentaba la presión diplomática, la máscara de deferencia entusiasta de la humanidad empezó a mostrar grietas estratégicas, no por debilidad, sino como destellos calculados de lo que había debajo. Cuando una delegación comercial, Merrill, exigió más concesiones sobre exportaciones agrícolas, el representante humano simplemente sonrió y dijo: «Me temo que eso no será posible. Tal vez deberíamos revisar el acuerdo original, específicamente las cláusulas 17 a la 24. Las cláusulas en cuestión, escondidas en un lenguaje legal primitivo que nadie se había molestado en analizar a fondo, contenían penalizaciones en cascada por renegociación que habrían llevado a la bancarrota a 3 casas comerciales Merrill. Los representantes Merrill se marcharon en un estado de confusión desordenada, informando que tal vez los humanos no eran tan manejables como habían asumido. Momentos similares se repitieron en distintos canales diplomáticos, señales sutiles, pero claras de que la humanidad no iba a rendirse tan fácilmente. Era un riesgo calculado, mostrar la fuerza justa como para hacer dudar al Concordato, pero sin revelar toda su preparación. «Pronto se moverán», informó Chen tras una sesión particularmente tensa del Concordato. «Los cenianos están presionando por un embargo total, alegando que hemos violado los protocolos de protección cultural. Los Cylon y los Merrill los apoyan». «Bien», dijo Vargas simplemente. «Bien». Chen alzó una ceja. «Estamos listos. La operación contragolpe está preparada. Que den el primer paso. Será el último que den como potencia dominante en esta galaxia». Mientras el Concordato finalizaba sus planes para lo que, con arrogancia, llamaban la iniciativa de preservación, la humanidad esperaba con la resolución paciente de una especie que había aprendido, mucho tiempo atrás, que a veces la mejor arma es simplemente dejar que tu oponente crea que ha ganado, hasta el momento en que se da cuenta de que en realidad lo ha perdido todo. La traición, cuando finalmente llegó, fue tan pomposa y exagerada como cabría esperar de una coalición de especies que se consideraban la cúspide de la civilización galáctica. Incluso tuvieron el descaro de llamarla la iniciativa de preservación, porque al parecer aplastar la economía de la Tierra necesitaba un nombre elegante. Todo empezó con una serie de sanciones económicas coordinadas que hacían que los embargos anteriores parecieran simples recomendaciones amistosas. Los Cylon congelaron todos los contratos de computación cuántica. Los Merrill suspendieron los envíos de energía oscura. Y los cenianos se lucieron. Declararon todo el sistema solar de la Tierra como una zona culturalmente en cuarentena para la preservación del desarrollo primitivo. El anuncio se hizo durante las horas pico de comercio, transmitido en todas las frecuencias, con ese dramatismo típico de cuando se anuncia el nacimiento de una nueva entidad cósmica. El Concordato Galáctico había decidido por unanimidad que la humanidad necesitaba ser protegida de las influencias potencialmente dañinas de una civilización avanzada. Naves de recursos dieron media vuelta a mitad de camino. Las rutas comerciales se redibujaron. Las oficinas diplomáticas de la Tierra en toda la galaxia recibieron avisos de desalojo redactados en lo que los alienígenas probablemente creían que era un lenguaje suave y condescendiente. Por su propio bien,
Apareció en tantos idiomas diferentes que podría haber sido un fascinante estudio lingüístico. Si alguien en la Tierra hubiera estado de humor para investigaciones académicas, el representante Merrill, con los bigotes moviéndose de pura satisfacción mal disimulada, incluso tuvo el descaro de decirle a la embajadora Chen: «Nos lo agradecerán algún día cuando hayan evolucionado lo suficiente para entenderlo». Chen simplemente sonrió y pidió la declaración por escrito. El Merrill, ronroneando de autosatisfacción, se la entregó sin dudar. El bloqueo era impresionante, había que admitirlo. Una línea de naves avanzadas rodeaba el sistema solar, con firmas energéticas tan brillantes que podían verse desde Marte a simple vista. Incluso coordinaron sus patrullas para formar un patrón geométrico móvil y hermoso. Porque si vas a estrangular económicamente a una especie, más vale hacerlo con estilo artístico. Lo que la coalición no notó, o más bien, lo que estaban demasiado ocupados felicitándose como para notar, fueron algunos detalles muy interesantes. Primero, ningún diplomático humano parecía sorprendido. Preocupados, sí, oficialmente indignados, por supuesto, pero sorprendidos, ni un poco. Segundo, las protestas oficiales de la Tierra eran curiosamente específicas y meticulosamente documentadas. Cada respuesta, cada apelación, cada nota diplomática, estaba copiada, archivada y firmada con una precisión que debería haber resultado sospechosa. Tercero, y lo más importante, los humanos no estaban entrando en pánico. Para una especie aislada del comercio galáctico, su comportamiento era sorprendentemente tranquilo. La coalición interpretó esa calma como una prueba más del primitivismo humano. Claramente, eran demasiado poco sofisticados como para entender la gravedad de la situación. Los Xilan incluso escribieron una tesis al respecto titulada «Limitaciones cognitivas en especies preavanzadas», un estudio de caso sobre la respuesta humana al aislamiento económico. Mientras tanto, la respuesta de la Tierra al bloqueo confundía a los pocos alienígenas que prestaban atención. En lugar del colapso esperado, los humanos parecían estar renovando. Complejos industriales estaban siendo reconstruidos, plataformas orbitales modificadas, y se detectó una cantidad inusual de actividad en torno al cinturón de asteroides. Cuando se les preguntaba, los representantes humanos solo sonreían y decían que se trataba de mejoras en la infraestructura. La coalición interpretó eso como un intento de salvar las apariencias. ¡Qué tierno! La primera señal de que algo no estaba bien llegó cuando el Ministerio de Comercio Ceniano notó ciertas discrepancias en sus proyecciones económicas más recientes. Cosas pequeñas al principio, faltantes inesperados de productos de lujo, leves fluctuaciones en los mercados energéticos, nada alarmante, al menos en apariencia. Luego, los Merrill descubrieron que su monopolio sobre el transporte de energía oscura no era tan absoluto como pensaban. De alguna manera, los comerciantes estaban recibiendo sus cargamentos, pero sin usar ninguna de las rutas conocidas. Cuando investigaron, los comerciantes simplemente se encogieron de hombros y mencionaron algo sobre soluciones logísticas alternativas. Después les tocó a los Xilan. Los contratos de computación cuántica que habían suspendido como castigo a la Tierra estaban siendo cumplidos por un misterioso nuevo proveedor. La tecnología era diferente, más simple en algunos aspectos, más elegante en otros, pero innegablemente efectiva. Y fue entonces cuando la coalición cometió su segundo gran error. Intentaron apretar aún más. El Concordato Galáctico convocó una sesión de emergencia para implementar medidas más estrictas. Los cenianos propusieron ampliar la zona de cuarentena. Los Merrill sugirieron confiscar cualquier nave sospechosa de comerciar con la Tierra. Los Xilan querían imponer un apagón total de comunicaciones.
Fue entonces cuando Chen, que no había dicho ni una palabra hasta ese momento, se levantó e hizo algo sin precedentes. Se echó a reír. No fue una risa nerviosa, ni una risa histérica. Fue el tipo de risa que sueltas cuando acabas de ver a alguien caer directo en una trampa de la que se le había advertido una y otra vez. «Antes de que voten», dijo la humana aún riéndose, «quizá quieran revisar sus carteras». Los siguientes minutos fueron puro caos. Los representantes accedieron frenéticamente a sus datos económicos. Los números no deberían haber cambiado tan rápido. De hecho, no debería haber sido posible que cambiaran tan rápido. Pero ahí estaban. Mercados desplomándose, inversiones desapareciendo, sistemas financieros enteros parpadeando como proyecciones holográficas defectuosas. Fue entonces cuando los humanos revelaron su primera carta. Esos acuerdos comerciales, primitivos, habían sido redactados con más capas que una matriz de cifrado cuántico. Cada sanción que la coalición impuso había activado cláusulas que llevaban años dormidas, poniendo en marcha contramedidas económicas que se habían preparado discretamente desde el primer día. Esas mejoras de infraestructura en la Tierra, resultó que los humanos habían estado construyendo redes comerciales alternativas, desarrollando nuevas tecnologías y estableciendo economías en la sombra desde el momento en que se unieron a la comunidad galáctica. No se habían estado preparando para sobrevivir en aislamiento, se habían estado preparando para volverse indispensables. Esos diplomáticos humanos que siempre parecían estar en todas partes, habían estado construyendo relaciones, cerrando acuerdos y montando planes de respaldo con cada poder menor y mundo independiente de la galaxia. Por cada ruta comercial importante que la coalición controlaba, los humanos habían mapeado decenas de rutas menores. La coalición creyó que estaba aislando a la Tierra. En realidad, solo empujaron la red económica humana fuera de su control y hacia las sombras, donde creció hasta convertirse en algo mucho más poderoso de lo que imaginaron. Mientras la sesión de emergencia se convertía en una tormenta de acusaciones y pánico, Chen volvió a levantarse. «Ah, y una cosa más», dijo sacando lo que parecía un antiguo documento en papel. Según el artículo 7, subapartado 12 de la carta original del Concordato Galáctico, sí, esa que se escribió hace 10.000 años y que nadie se molesta en leer, cualquier especie que intente imponer un aislamiento económico no autorizado a un mundo miembro pierde automáticamente su derecho a voto hasta que se paguen reparaciones completas. La sala quedó en silencio. Nuestro equipo legal la revisó a fondo. Interesante lectura esa carta, especialmente las partes sobre guerra económica y castigo colectivo. Chen sonrió, pero no fue la sonrisa amable y entusiasta que la coalición estaba acostumbrada a ver. Era algo mucho más depredador. ¿Ahora sí hablamos de esas reparaciones? La coalición empezaba a darse cuenta de que no habían estado tratando con primitivos en absoluto. Habían estado tratando con algo mucho más peligroso. Humanos que habían aprendido a jugar a largo plazo, que habían tomado cada comentario condescendiente, cada gesto de desprecio y los convirtieron en combustible para la trampa económica más elaborada de toda la historia galáctica. Y estaban a punto de descubrir que esto era solo el comienzo, porque si hay algo en lo que los humanos son expertos, es en convertir un «te vas a arrepentir» de amenaza en promesa. La verdadera pregunta no era si la coalición se arrepentiría de su intento de traición, eso ya estaba asegurado. La pregunta era cuántas lecciones tendrían que aprender antes de entender en qué se habían metido realmente. Y como resultó ser, la respuesta era bastantes más. Lo que la coalición nunca terminó de entender sobre los humanos era su increíble
capacidad para convertir las desventajas en armas. Donde la mayoría veía limitaciones, los humanos veían oportunidades. Donde otros veían callejones sin salida, ellos veían atajos esperando a ser descubiertos. Tomemos, por ejemplo, su supuestamente primitiva tecnología militar. La coalición siempre había señalado con arrogancia que las naves humanas aún usaban armas balísticas junto con sistemas de energía. Lo que no entendieron fue que eso no era una limitación, era una elección deliberada. Porque, aunque los escudos energéticos pueden desviar rayos de plasma todo el día, tienen una debilidad peculiar ante las buenas y viejas varillas de tungsteno, moviéndose a una fracción considerable de la velocidad de la luz. La coalición aprendió esa lección por las malas cuando su flota de bloqueo empezó a sufrir lo que los humanos alegremente llamaron desacuerdos cinéticos. Todo comenzó con una serie de misteriosas fallas en el cuadrante norte del bloqueo. Las naves informaban que sus generadores de escudos fallaban, no por sobrecarga ni por ataque directo, sino por impactos colocados con una precisión quirúrgica que parecían saber exactamente dónde golpear para alterar la armonía de los escudos. Los ingenieros de la coalición estaban desconcertados. Sus sensores no habían detectado ningún tipo de firma de armas. Eso era porque estaban buscando armas de energía. No estaban preparados para rocas glorificadas con una puntería excelente. Mientras tanto, las plataformas de defensa orbital de la Tierra, esas que supuestamente estaban renovando, resultaron ser mucho más que simples instalaciones defensivas. Cada una era una fábrica autosuficiente capaz de producir esas hermosas varillas de tungsteno por miles. La coalición las había visto construirse y las había descartado como intentos primitivos de defensa. Realmente deberían haber prestado más atención a las lecciones de historia sobre el arte del asedio humano. Pero los ataques físicos eran solo el aperitivo. El plato principal era algo mucho más insidioso. ¿Recuerdan a esos diplomáticos humanos que habían estado en todas partes haciendo amigos e influencias? Resulta que hacían más que solo relaciones públicas. Habían estado construyendo lo que llamaban una póliza de seguro reputacional. El intento de aislamiento por parte de la coalición activó la liberación de pruebas cuidadosamente documentadas de cada trato a puertas cerradas, cada promesa rota y cada arreglo bajo la mesa que las grandes potencias habían hecho durante la última década. Nada ilegal, ojo, solo cosas muy vergonzosas. Los Cylon descubrieron que sus redes de computación cuántica, supuestamente neutrales, en realidad habían estado priorizando sus propias transacciones en secreto. El monopolio de los Merrill sobre la energía oscura fue expuesto como algo mantenido a través de prácticas que solo podrían describirse, siendo amables, como negocios agresivos. ¿Y los cenianos? Bueno, sus zonas de cuarentena cultural resultaron tener más que ver con el control de recursos que con la preservación cultural. La evidencia fue liberada en oleadas, cada una más dañina que la anterior, todas perfectamente cronometradas para maximizar el impacto político. Los miembros de la coalición se vieron obligados a apagar incendios mediáticos en varios frentes mientras intentaban mantener el bloqueo a la Tierra. La verdadera obra maestra, los humanos no solo hicieron pública esa información, también se la enviaron a cada poder menor, cada mundo independiente y cada asociación comercial que alguna vez se sintió pisoteada por las grandes potencias, e incluyeron propuestas detalladas para nuevos acuerdos comerciales, arreglos de seguridad y alianzas políticas. La coalición intentó aislar a la Tierra. En su lugar, le dieron a la humanidad la excusa perfecta para reconstruir toda la estructura política galáctica. Los humanos lo llamaron Operación Contragolpe. La coalición lo llamó de varias formas, ninguna de ellas publicable en un entorno educado.
Mientras la flota de bloqueo lidiaba con sus misteriosos problemas mecánicos, es sorprendente cuántas cosas pueden fallar cuando los suministros de mantenimiento empiezan a venir de fuentes cuestionables. La Tierra reveló su siguiente sorpresa: la renovación del cinturón de asteroides. Resulta que no eran renovaciones en absoluto. Eran astilleros muy grandes, y habían estado funcionando a plena capacidad desde el momento en que los humanos se unieron a la comunidad galáctica. Las naves que emergieron no eran los cascarones primitivos y torpes a los que la coalición estaba acostumbrada a ver venir de la Tierra. Eran algo nuevo, diseños híbridos que combinaban lo mejor del ingenio humano con tecnología alienígena cuidadosamente replicada. No eran las naves más avanzadas de la galaxia, pero no necesitaban serlo. Solo necesitaban ser inesperadas. Y vaya que lo fueron. La primera vez que una flota humana realizó lo que ellos llamaban un microsalto coordinado en masa, básicamente usar sus motores FTL para maniobras tácticas de combate. Toda la doctrina de combate de la coalición quedó obsoleta en unos 3 segundos. El almirante Vargas estaba de pie en el puente del EFS Reckoning, observando cómo su flota ejecutaba la maniobra de microsalto con una precisión que, según la física de la coalición, era imposible. Las naves enemigas, completamente tomadas por sorpresa, se dispersaron en un caos total. «Apunten a sus sistemas de propulsión», ordenó Vargas con calma. «Inhabiliten, no destruyan. Queremos dar un mensaje, no empezar una guerra. Los proyectiles, cinéticos, simples varillas de tungsteno con sistemas de guiado muy sofisticados, cruzaron el espacio a gran velocidad, alcanzando sus blancos con una precisión impecable. Una por una, las naves del bloqueo quedaron fuera de combate, sus motores inutilizados por armas que sus sensores ni siquiera podían detectar correctamente. «Señor», reportó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo señales de rendición de 37 naves de la coalición. El resto se está retirando hacia el límite exterior del sistema». Vargas asintió. «Acepten sus rendiciones. Preparen los equipos de abordaje, protocolo estándar, trato respetuoso. Y envíen nuestros saludos al almirante de la coalición». Sonrió con frialdad. «Díganle que agradecemos la oportunidad de probar nuestros nuevos sistemas en el campo». Pero la verdadera genialidad no estaba en la tecnología, estaba en la psicología. Los humanos habían pasado años cultivando una imagen de recién llegados, entusiastas, con ganas de aprender y propensos a errores simpáticos. Habían dejado que las especies de la coalición pensaran que estaban ayudando a esos primitivos, guiándolos, enseñándoles. Así que, cuando las naves humanas comenzaron a mostrar capacidades que no deberían haber sido posibles, cuando los diplomáticos humanos empezaron a cobrar favores que no deberían haber existido, cuando la guerra económica humana empezó a golpear puntos que no deberían haber sido vulnerables, la coalición no solo perdió batallas, perdió la confianza. Cada victoria que habían despreciado como suerte, cada innovación que habían descartado como primitiva, cada relación que habían ignorado por insignificante, todo había sido parte de un plan muy, muy largo. La coalición esperaba que los humanos se quebraran bajo el aislamiento. En cambio, los humanos convirtieron la galaxia en su patio de juegos. Tomemos el incidente en el sector Próxima. La coalición había estacionado allí su flota de patrullas más avanzada, convencida de que controlaban un cruce comercial crucial. Pero de pronto, los comerciantes humanos empezaron a aparecer de la nada, con naves que usaban rutas de navegación que no estaban en ningún mapa oficial. Cuando se les preguntaba, los comerciantes simplemente se encogían de hombros y decían algo como: «Decidimos tomar el camino panorámico». Tardaron 3 semanas en darse cuenta de que los humanos habían mapeado toda una red de puntos de
microsalto estables a lo largo del sector, puntos que, según la física de la coalición, no deberían ser estables en absoluto. O consideremos la crisis diplomática en Centauri Prime. La coalición había intentado presionar al gobierno local para que aplicara el bloqueo. 24 horas después, todas las grandes corporaciones de la coalición que operaban en el 1900 sistema descubrieron que sus contratos de licencia habían sido comprados por empresas fantasma que, a través de una fascinante serie de maniobras legales, resultaron estar controladas por intereses alineados con la Tierra. Los expertos legales de la coalición pasaron meses intentando desenredar esa red de propiedad, y todavía siguen en eso. Pero quizá el ejemplo más elegante fue el incidente de la red de comunicación cuántica. La coalición había intentado aislar a la Tierra de las comunicaciones galácticas. 3 días después, apareció un nuevo método de comunicación, algo que los humanos llamaron mensajería por entrelazamiento cuántico. Los científicos de la coalición insistieron en que era imposible. Los humanos estuvieron completamente de acuerdo, y siguieron usándolo de todos modos. Cuando les preguntaron cómo habían logrado ese avance tecnológico, los ingenieros humanos simplemente sonrieron y dijeron algo sobre pensar fuera de la caja. La caja, en este caso, siendo las leyes de la física, tal como las entendía la ciencia galáctica. La doctora Montgomery estaba en su laboratorio en la base lunar, explicando los principios a un grupo de científicos asombrados de mundos independientes. La coalición se quedó pensando en el entrelazamiento cuántico como un sistema binario, explicó mientras manipulaba el modelo holográfico flotando entre ellos. Nosotros simplemente nos preguntamos, ¿y si fuera trinario o cuaternario? Pero las limitaciones de fase, empezó a decir un físico Voltarian, solo aplican en dimensiones espaciales convencionales, concluyó Montgomery. Nosotros usamos lo que llamamos plegado de espacio n para evitar esas limitaciones por completo. Eso no debería ser posible, dijo el Voltarian, con su exoesqueleto haciendo ruidos de agitación. Montgomery sonrió. Y sin embargo, aquí estamos, teniendo esta conversación por una red que no debería existir. A veces, las mejores innovaciones vienen de no saber que algo no se puede hacer. Mientras el bloqueo de la coalición se desmoronaba, mientras su influencia política se caía a pedazos, mientras sus ventajas económicas se evaporaban, finalmente, hicieron la pregunta que deberían haber hecho desde el principio. ¿Por qué los humanos les habían dejado creer que eran primitivos? La respuesta vino de una fuente inesperada, un joven asistente diplomático que había estado analizando medios de entretenimiento humano, específicamente sus documentales históricos sobre estrategia militar. Tienen este concepto, informó el asistente, que llaman rope-a-dope. Es cuando dejas que tu oponente crea que está ganando, dejas que se desgaste atacándote, y luego contraatacas cuando ya está demasiado comprometido como para cambiar de estrategia. La coalición había intentado hacerle rope-a-dope a la humanidad, pero resultó que los tontos habían sido ellos todo el tiempo. Como dijo Chen en aquella fatídica sesión de emergencia, la mejor trampa no es aquella de la que no puedes escapar, sino aquella en la que no te das cuenta que estás, hasta que ya es demasiado tarde. La coalición empezaba a entender que no solo habían iniciado una pelea con una especie, habían iniciado una pelea con maestros del engaño a largo plazo, expertos en distracción estratégica y posiblemente los mejores practicantes de la galaxia del arte de convertir un «ya verás» en toda una política exterior. Estaban a punto de aprender que las consecuencias de su intento de traición apenas comenzaban. Porque los humanos no solo se habían preparado para responder, se habían preparado para reconfigurar por completo el orden galáctico. La coalición pensó que estaban poniendo a los humanos en su lugar.
En realidad, les habían dado exactamente la excusa que necesitaban para mostrarle a todos cuál era su verdadero lugar. Y no era al final de la jerarquía galáctica, ni de cerca. Semana tras semana, el Frente Unido de la coalición se desmoronaba. Los Cylon fueron los primeros en romper filas, sus formas cristalinas vibrando con lo que tal vez era vergüenza. O tal vez indigestión. Los xenobiólogos aún lo discuten. Se acercaron a la Tierra con una propuesta de nuevo acuerdo comercial. Los humanos, mostrando esa curiosa misericordia que a veces extienden a sus oponentes derrotados, aceptaron. Después de añadir unas cuantas cláusulas menores sobre transparencia y competencia justa. Los Merrill hicieron lo mismo, aunque intentaron mantener algo de dignidad llamándolo un acuerdo de beneficio mutuo en lugar de una rendición. Los humanos se lo dejaron pasar. Al fin y al cabo, habían aprendido que a veces la mejor victoria es dejar que tu oponente salve las apariencias, mientras tú sostienes todas las cartas. Los senianos fueron los que más resistieron, manteniendo su aire de superioridad, hasta que las naves humanas comenzaron a ofrecer transporte gratuito por sus supuestamente restringidas rutas comerciales. Nada daña más a un monopolio que la competencia, especialmente cuando esa competencia está regalando tu servicio principal. Jackson Lee, ahora principal negociador comercial de la Tierra, sonrió desde el otro lado de la mesa a la delegación seniana. Sus formas gelatinosas habían adquirido un tono grisáceo muy evidente, el equivalente a un humano que parece no haber dormido en semanas. Estamos dispuestos a cesar nuestras operaciones de transporte gratuito, dijo Lee amablemente, a cambio de unos pequeños ajustes razonables al Código de Comercio Galáctico. ¿Razonables?, gorgoteó el líder seniano. Sus propuestas cambiarían por completo el funcionamiento de la asignación de recursos de los últimos 10 milenios. Sí, asintió Lee. De manera justa, por una vez, piénsalo como una evolución. ¿No se supone que ustedes, las especies avanzadas, apoyan eso? Su sonrisa no se movió ni un milímetro. Claro, si lo prefieren, podemos seguir con el acuerdo actual. A nuestros capitanes en realidad les encantan esas rutas, muy pintorescas. Los representantes senianos se consultaron entre sí en su burbujeante idioma antes de extender a regañadientes un seudópodo hacia el documento. Aceptamos los términos. Excelente, dijo Lee. Creo que esto marca el inicio de una hermosa amistad, basada en el respeto mutuo esta vez. El énfasis en esas últimas palabras no fue nada sutil. Tampoco hacía falta. Con la rendición del último gran poder de la coalición, la humanidad reveló la fase final de la operación Contragolpe, la reestructuración completa del gobierno galáctico. El antiguo Concordato Galáctico fue disuelto, reemplazado por lo que los humanos llamaron las especies realmente unidas. Un nombre que lograba ser a la vez optimista y pasivo-agresivo, lo cual encajaba perfectamente con el estilo humano. Bajo el nuevo sistema, el tamaño y la antigüedad ya no equivalían automáticamente a autoridad. Las especies serían evaluadas por sus acciones y contribuciones, no por sus afirmaciones de superioridad. Fue algo profundamente incómodo para los antiguos miembros de la coalición, que ahora debían aprender a moverse en una galaxia donde, porque lo decimos nosotros, ya no era un argumento político válido. El almirante Vargas, ahora representante de la Tierra ante el Consejo de Seguridad de las Especies Realmente Unidas, se dirigió a la sesión inaugural. Permítanme dejar algo claro, dijo, mirando directamente a los exdelegados de la coalición. Esto no es un castigo, no es venganza, es corrección. Señaló la carta holográfica que flotaba sobre la cámara. La galaxia funciona mejor cuando todos tienen voz, cuando la innovación no se ve sofocada por la tradición.
Cuando la cooperación no es solo una palabra que usamos mientras practicamos la dominación. Su voz se endureció ligeramente. Pudimos haberlos destruido. En cambio, elegimos mejorarlos. Recuerden eso la próxima vez que se sientan tentados a menospreciar a una especie primitiva. Los antiguos representantes de la coalición se removieron incómodos en sus asientos. Lo recordaban demasiado bien. Quizás el cambio más importante fue en la forma en que las especies interactuaban entre sí. El viejo sistema de apariencias cuidadosamente mantenidas y doble discurso diplomático fue reemplazado por algo que los humanos llamaban hablar claro. Y resultó que, cuando ya no podías esconderte detrás de maniobras políticas, tenías que resolver los problemas de verdad. Las especies de la coalición encontraron este nuevo sistema profundamente incómodo. Los humanos lo encontraron divertidísimo. Mientras se presionaba firmemente el botón de reinicio galáctico, ocurrió algo inesperado. Los poderes menores y los mundos independientes que habían sufrido bajo el antiguo sistema empezaron a prosperar. Las rutas comerciales, antes asfixiadas por monopolios, bullían de actividad. Tecnologías que habían sido suprimidas para mantener desequilibrios de poder se propagaron rápidamente, elevando el nivel de vida en miles de mundos. Resultó que la equidad no era solo un concepto idealista. En realidad, era buena para los negocios. La doctora Montgomery, ahora al frente del intercambio científico de las Especies Unidas, observaba cómo investigadores de 50 especies diferentes colaboraban en un proyecto que habría sido impensable bajo el antiguo régimen. «Están compartiendo ideas libremente», le comentó a Chen, que había venido a visitar las instalaciones. «Sin acaparamiento, sin barreras artificiales. Hemos avanzado más en 6 meses de lo que la coalición logró en un siglo». Chen asintió. «Increíble lo que pasa cuando dejas de tratar el conocimiento como un arma y empiezas a verlo como un recurso que se multiplica». Montgomery sonrió con ironía. «Claro, aunque primero sí lo usamos como un arma. Solo contra quienes intentaron usarlo contra nosotros», corrigió Chen. «Hay una diferencia entre un escudo y una espada». A medida que el polvo se asentaba y el nuevo orden tomaba forma, la galaxia descubría algo sorprendente sobre los humanos. En realidad, eran bastante buenos dirigiendo las cosas, cuando no fingían ser primitivos. Esa mezcla rara de innovación, pragmatismo y lo que ellos llamaban sentido común, que no era ni tan común ni tan sensato según los estándares de la coalición, resultó ser exactamente lo que la civilización galáctica necesitaba. Incluso empezaron a dar clases sobre la forma de pensar humana. El curso más popular se titulaba «Cómo no pasarte de listo», lecciones de la especie que manejó a todos como un violín. Los antiguos miembros de la coalición estaban obligados a asistir. No lo disfrutaban. Años después, durante una celebración conmemorando el aniversario del gran contragolpe, un joven diplomático preguntó por qué los humanos se habían tomado tantas molestias en lugar de simplemente contraatacar cuando la coalición intentó aislarlos. El almirante Vargas, ya con el cabello plateado pero tan agudo como siempre, sonrió con esa sonrisa particular que la galaxia había aprendido a respetar y temer. Porque, dijo, la mejor venganza no es solo ganar, es hacer que tus oponentes se den cuenta de que perdieron por sus propias acciones. No queríamos solo derrotarlos, queríamos que entendieran por qué fueron derrotados, y esa fue quizás la mayor lección que la galaxia aprendió de todo el asunto. Nunca intentes ser más listo que una especie que convierte, ya verás, en una estrategia de combate. La ironía final, el intento de la coalición por proteger a la galaxia de la influencia humana,
terminó por consolidar a la humanidad como la especie con la que definitivamente no querías meterte. Habían intentado demostrar su superioridad, y lo que lograron fue probar el dominio humano en el arte del juego a largo plazo. Al final, la galaxia se convirtió en un lugar mejor, más abierto, más innovador, más justo. No porque los humanos lo impusieran, sino porque crearon una situación donde todos los demás se dieron cuenta de que cambiar era lo más inteligente que podían hacer. Y si eso no es la victoria más humana posible, entonces no existe tal cosa. Los antiguos miembros de la coalición finalmente se adaptaron a la nueva realidad. Tuvieron que hacerlo. Es difícil mantener un complejo de superioridad cuando la especie que intentaste aislar ahora está dando clases magistrales de civilización galáctica. Un momento especialmente conmovedor ocurrió cuando un filósofo Zilan, con su forma cristalina, brillando más por curiosidad intelectual que por condescendencia, se acercó a la embajadora Chen en un evento diplomático. Nunca lo entendimos. Vibró suavemente el Cylon. Incluso ahora me cuesta comprender cómo su especie pudo mantener tanta paciencia, tanta visión a futuro. Chen sonrió. En nuestra historia tenemos un dicho: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo, mejor momento es ahora. Los humanos siempre hemos entendido que el futuro se construye con las decisiones que se toman hoy, aunque los resultados no se vean hasta generaciones después. Una perspectiva notablemente sofisticada para una especie tan joven, observó el Cylon sin ni rastro de su antiguo tono condescendiente. La edad no siempre equivale a sabiduría, respondió Chen. A veces, la experiencia solo refuerza las lecciones equivocadas. La estructura cristalina del Cylon cambió de forma, en lo que los humanos habían aprendido a reconocer como un gesto de reflexión profunda. Una lección que ahora hemos aprendido. Muy bien. Hoy en día, cuando nuevas especies se unen a la comunidad galáctica, se les dicen dos cosas. Primero, bienvenidos a una galaxia llena de posibilidades. Segundo, si estás pensando en traicionar a la humanidad, hazte un favor. No lo hagas. Porque si la galaxia ha aprendido algo, es que los humanos no solo recuerdan la traición, la convierten en una oportunidad para reorganizar por completo la civilización galáctica. Y lo hacen con una sonrisa, un guiño, y esa risa en particular que dice: te lo advertimos, pero tenías que descubrirlo por ti mismo, ¿verdad? A fin de cuentas, quizás la mayor contribución de la coalición a la sociedad galáctica fue convertirse en un ejemplo de por qué nunca debes apostar en contra de una especie que trata el reto aceptado como una forma de vida. La doctora Montgomery, en el 10º aniversario del Gran Contragolpe, publicó el que se convirtió en Mintusina, el relato histórico definitivo del evento. En su conclusión escribió: la coalición creía que trataban con primitivos que necesitaban ser controlados. Lo que encontraron fue una especie que había pasado toda su historia evolutiva superando desafíos que parecían imposibles. Confundieron nuestra adaptabilidad con debilidad, nuestra voluntad de aprender con ingenuidad y nuestra paciencia con sumisión. Tal vez su mayor error fue olvidar una verdad simple. A veces, lo más peligroso del universo es subestimar. El libro se volvió lectura obligatoria en todas las academias diplomáticas del espacio conocido. El universo, al parecer, tiene sentido del humor. Simplemente, los humanos entendieron el chiste antes que los demás. Y mientras la humanidad continúa guiando a la galaxia hacia un futuro más cooperativo, mantienen bien visible una lección del Gran Contragolpe en cada oficina diplomática, grabada con elegancia en placas dentro de cada embajada humana. Nunca confundas la voluntad de escuchar con la incapacidad de actuar.
La voz más silenciosa en la sala podría ser la que esté planeando la respuesta más espectacular. La galaxia ha aprendido a tomarse ese consejo muy en serio.